Bien, continuando con la clase número 9 del capítulo presión lateral de tierra, vamos a ver la presión de tierra en estado activo y en estado pasivo. Esto de aquí vamos a resolver mediante la teoría de Rankine. Teoría de Rankine. Vamos a ver el primer caso, que sería empuje activo. Para que se genere un empuje activo, yo grafico la pantalla de mi muro Esto aquí sería la pantalla que giraría en torno al punto O. A causa del empuje del relleno del muro, para que se genere un empuje activo, la pantalla debería tener un movimiento hacia adelante. Bien, y para que podamos utilizar la teoría de Rankine, tienen que cumplirse las siguientes condiciones. Tener un muro sin fricción. Un muro sin fricción entre el muro y el relleno. Cuando sucede esto de aquí, tenemos un parámetro delta igual a 0. Bien, muro sin fricción, delta igual a 0. Entonces, si la pantalla del muro es lisa, no se va a generar fricción entre la pantalla del muro y el relleno que está acá, y tendríamos delta igual a 0. Bien, como segunda condición para usar Rankine, tenemos el caso en el cual la pantalla del muro es vertical. La pantalla del muro es vertical, entonces ahí tenemos un parámetro θ igual a 0. Esta pantalla es vertical, θ igual a 0. Pantalla vertical, θ igual a 0. Y como final, para utilizar Rankine, necesitamos que el relleno posterior del muro sea horizontal. Y tenemos un parámetro alfa igual a 0. Entonces, el relleno posterior al muro es horizontal y tenemos alfa igual a 0. Acá tenemos alfa igual a 0. Si se dan todas estas condiciones en las que el movimiento es hacia adelante y el empuje es activo, podemos utilizar Rankine. Bien, a causa de que la pantalla del muro se mueve hacia adelante, se genera una superficie de falla o rotura. Se genera una superficie de falla o rotura. Y esto de aquí nosotros habíamos recomendado rellenar con relleno. Pero con un relleno que únicamente tenga ángulo de fricción y cuya cohesión sea igual a 0. En esas condiciones, el θ o zeta de rotura, es igual a 45 más phi sobre 2. El ángulo de fricción del relleno dividido para 2. Este sería el ángulo con el cual se rompería lo que se llama la cuña activa
de Rankine. Bien, entonces esto es precisamente lo que empuja al muro de contención. Si yo analizo el estado tensional de un punto cualquiera, desde punto A, yo grafico mi punto A, este punto A va a tener un esfuerzo vertical, un esfuerzo efectivo debido a peso propio. Y tenemos también un esfuerzo horizontal que sería sigma prima horizontal. Y este horizontal sería precisamente el que empuja la pantalla del muro. Bien, sigma prima ZG es igual a gamma multiplicado por la profundidad Z. Y sigma prima horizontal sería igual al coeficiente de empuje activo multiplicado por sigma prima ZG, el esfuerzo efectivo debido a peso propio. De las clases anteriores habíamos dicho que K sub A es menor, que el coeficiente de empuje activo es menor que el coeficiente de reposo y ambos tienen que ser menor que 1. Bien, ahora, ¿cómo calculamos el coeficiente de empuje activo? El coeficiente de empuje activo es igual a tangente cuadrado de 45 menos el ángulo de fricción del relleno sobre 2 menos 2C multiplicado por la tangente E. Entonces, esta sería la ecuación para determinar que el coeficiente de empuje activo del coeficiente de empuje activo de Rankine. Bien, entonces como ustedes ven, esta ecuación involucra la cohesión del relleno. Y yo les recomendé a ustedes que el relleno sea únicamente phi. Entonces, si ustedes utilizan un relleno únicamente phi, todo esto de aquí se va a hacer cero. Pero aquí hay una contradicción. El coeficiente de empuje activo es el que directamente multiplica al esfuerzo efectivo debido a peso propio. Y fíjense, la cohesión estaría restando. ¿Qué quiere decir? Si el relleno tendría cohesión, el empuje activo sería menor, el coeficiente de empuje activo, y el esfuerzo horizontal sería menor y empujaría menos al muro, ¿no es cierto? Entonces eso es incoherente con lo que yo les estoy diciendo, de que el relleno sea únicamente phi. Ustedes me dirán entonces, ¿por qué no utilizar un suelo C-phi si con un suelo C-phi el empuje del muro sería menor? Bien, esto es una ecuación empírica que nos hace Rankine, fíjense, que nos da Rankine y que sale así. Aquí, a grosso modo, sería mejor que el relleno tenga cohesión, pero eso en la práctica no es verdad. Porque por más que la cohesión haga que el esfuerzo horizontal sea menor y empuje menos al muro, un suelo que tiene cohesión
va a absorber agua de la lluvia, se va a saturar, no es igual que un suelo solamente Phi, y el empuje hidrostático va a terminar empujando más al muro. Entonces, por más que aquí empíricamente la ecuación diga que es mejor la cohesión, por esa cohesión el suelo va a retener agua y el empuje hidrostático termina empujando 3 veces más que el coeficiente de empuje activo. Entonces, por tanto, siempre hay que rellenar con un relleno que solo tenga ángulo de fricción. Bien, hago una aclaración porque esto es algo que alguna vez alguien se dio cuenta, algún alumno, y me dijo, pero aquí la cohesión es beneficiosa. Y no resulta ser así porque el relleno al saturarse termina empujando más. Bien, entonces de este modo se calcularía el empuje horizontal, que a la larga siempre es nuestra incógnita, con el coeficiente de empuje activo de Rankine. Bien, vamos a ver ahora el caso de la teoría de Rankine cuando el empuje ya no es activo, sino es pasivo. Bien, si el empuje es pasivo, ¿qué nomás va a cambiar? Aquí cambiaría el movimiento, sería hacia atrás, ya no sería hacia adelante, sino sería hacia atrás. Bien, para poder utilizar Rankine tiene que ser muro sin fricción, muro relleno, por tanto delta igual a 0, pantalla del muro vertical, por tanto teta igual a 0, y el relleno del trasdos horizontal, alfa igual a 0. En eso no cambia. Aquí esto lo que empujaría sería la cuña pasiva de Rankine, la cuña pasiva de Rankine, el ángulo del zeta o teta de rotura. Fíjense, aquí es 45 más phi sobre 2. Supongamos que el ángulo de fricción del relleno sea 30 grados. 30 para 2, 15, más 45, 60. Estaría esto a 60 grados. Y eso sería en el caso de empuje activo. Pero en el pasivo, aquí es menos. Si es que es menos, sería 45 menos 15, quedaría 30. Esto sería mucho más bajado. Y fíjense, la cuña es mucho más grande. De ahí se concluye que en el empuje activo, cuando esto es más, el coeficiente de empuje es menor que 1. Pero en el empuje pasivo, como esto ya es más grande y empuja más, el coeficiente de empuje pasivo, desde antes ya habíamos estudiado que es mayor que 1. Bien, porque la cuña es más grande. De aquí ustedes comprenden más aún esto de aquí. Bien, el relleno es phi, el zeta es con menos, la cuña es más grande y por tanto el coeficiente de empuje pasivo es mayor que 1. Bien, tenemos las mismas condiciones, delta igual a 0, teta igual a 0 y alfa igual a 0. Y en estas condiciones, el coeficiente de empuje pasivo de Rankine quedaría Kp sería aquí más y más. Bien, cambiaría todo por más. Cuando el relleno, la cohesión es 0, esto se hace 0. Si el relleno tiene cohesión, aquí hay doble sentido físico. Con cohesión aumenta
el coeficiente de empuje pasivo y empuja más. Aparte que si ese suelo se satura, empuja más. Entonces, por tanto, el coeficiente de empuje pasivo es mayor que 1. Bien, y se resolvería, encontraríamos nuestra incógnita, que es el esfuerzo efectivo horizontal, que es el que termina empujando al muro, sería el coeficiente de empuje pasivo de Rankine por el esfuerzo efectivo debido a peso propio del relleno del muro. Bien, entonces con esto culminaríamos nosotros la clase número 9. En las hojas dejo propuesto este ejercicio de aquí. Ustedes pueden revisar el ejercicio, que en términos generales es muy parecido al que ya resolvimos con el coeficiente de empuje de reposo, con el K sub 0. Entonces, por eso no resolvemos eso aquí, porque es muy parecido, pero lo importante de estas clases es cómo calcular el coeficiente de empuje activo y el coeficiente de empuje pasivo de Rankine. Cuando tenemos condiciones activas o pasivas, y podemos utilizar Rankine, ¿por qué? Porque el muro no tiene fricción, delta igual a 0, la pantalla del muro es vertical, teta es igual a 0, y el relleno posterior al muro es horizontal, alfa igual a 0. En esos casos podemos utilizar la teoría de Rankine, y Rankine nos da el coeficiente de empuje activo y el coeficiente de empuje pasivo del suelo. Bien, con eso culminamos la clase número 9. Bien.